Hola para todos, muy buenas tardes. Para quienes no me conocen, yo me llamo Julián, hago parte del equipo de Mandala Taller Creativo. En esta oportunidad les quiero compartir este proceso de investigación que hemos iniciado ya hace algún tiempo y en esta ocasión queremos observar la obra de un autor muy interesante que se llama Enrique Ortiz Dávila, escribe una obra que se llama Geometría Sagrada, Red de Conciencia Crística y Centros de Poder. Es un autor mexicano, eh, doctor en ciencias, biólogo, y escribe una obra que me parece muy interesante en el contexto de la búsqueda que personalmente llevo en el área de la arquitectura y en el área del diseño y del urbanismo y de los temas ambientales, que tiene que ver con una búsqueda que inicia Enrique Ortiz. Esta obra es del año 97, 98, escribe dos obras consecutivas en este tiempo. Y pues en este caso vamos a dar una mirada a la propuesta que él tiene en términos de una posible identificación de una red de conciencia crística articulada a unos centros de poder en México como país, dentro del área, digamos, limítrofe del país de México. Demos una mirada, eh, digamos, demos un paseo sobre la obra de Enrique Ortiz Dávila y específicamente sobre este documento que me pareció muy interesante. Bueno, hay un tema que es muy central, o sea, sobre este tema de las redes de energía, que podríamos decir, intuimos, no es digamos una cuestión originaria mía, sino que ya muchos autores durante la historia de la humanidad han tratado este tema, en donde plantean que hay una red de centros de energía, perdón, en el planeta y que en algunos lugares estratégicos o nodales de esa red hay ubicados unas edificaciones que en la gran mayoría de ellas son arqueológicas o antiguas o ancestrales y que están ubicadas en ese lugar porque están correlacionadas con, digamos, unas fuentes de energía telúrica. Entonces se llama pues unas fuentes de energía telúrica que están pues probadas pues por la ciencia desde hace mucho tiempo, el electromagnetismo, ¿sí? Los flujos energéticos de la Tierra en términos de electricidad, de gravedad, son completamente naturales, los vivimos cotidianamente. Incluso todos los seres vivos estamos en esa dinámica constante también de producir y de generar y de recibir energías electromagnéticas. Esta imagen de esta diapositiva lo que pretende mostrar es el contexto en el cual estamos tratando de entender esta red de energía electromagnética. En esta imagen podemos observar el Sol atravesando el universo, ¿sí? Pues para los que no sabían o no lo habían visto de esta forma, ese es el sistema solar y es la manera como va desplazándose a través del espacio, ¿no? Él no está, digamos, plano, puesto sobre un lugar y la Tierra está haciendo círculos en torno al Sol, no, está haciendo espirales, son espirales porque él va desplazándose, se está desplazando a través del espacio, junto con los demás planetas, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, es el pilar, digamos, originario. Este es un segundo elemento importante de contexto para entender desde dónde es que estamos hablando de estos temas, que nos interesa pues estar como en un umbral, ¿cierto? Desde donde miramos como hacia escenarios que son un poco más difíciles de explicar o para los cuales no estamos tan preparados para explicar,
pero parados sobre, digamos, lo más sólido que podamos tener, que pueden ser las evidencias científicas que hay hasta el momento sobre estos temas. En esta imagen podemos ver el campo electromagnético de la Tierra, ¿sí? Científicamente comprobado, visible, medible, ¿sí? A raíz de, digamos, eso, existe, pues, digamos, en nuestro planeta unas polaridades, un norte, un sur, un ecuador, unos trópicos de Cáncer, unos trópicos de Capricornio, y en ese contexto también avanzando un poco más han descubierto que existe un sistema de redes de energía, ¿sí? Digamos, ese electromagnetismo no se transmite de cualquier manera hacia el espacio, pues digamos, ese campo magnético, electromagnético, es una emanación del planeta como planeta y también, digamos, de alguna forma está recibiendo fuerzas energéticas desde el Sol, ¿cierto? De sus irradiaciones. Y en la Tierra se manifiesta a través de estas mallas que las conocen como, de acuerdo al nombre de los científicos que las han descubierto, las líneas Harman y las líneas Curry. Las primeras, las Harman, pues dicen los estudiosos de estos temas que es una retícula sencillamente que corre de norte a sur, como la podemos ver en la imagen, ¿sí? Aquí podemos ver, esto sería lo que son las líneas Harman, ¿sí? Es una malla reticular pues que dicen que está entre 2 y 2,5 metros y estas que vemos que son oblicuas, esas son las líneas Curry que también corresponden pues digamos a un ejercicio electromagnético, aunque sobre esto vale la pena pues anunciar que nadie ha podido pues digamos trazarlas completamente así como podemos ver este caso de los meridianos que se asocian mucho pues a las líneas Harman. En todo caso, estas líneas están presentes, ya han sido medibles, son energías sutiles, son energías muy leves, muy suaves que van sucediéndose, digamos, en el planeta y que, bueno, algunos investigadores de estos temas aseveran que pueden llegar a ser, a tener un efecto nocivo sobre la salud de las personas, ¿no? Bueno, eso es como lo que sabemos hasta ahora. Eh, Ahora, las hipótesis de las que hablaba originalmente sobre la posibilidad de que existan unos puntos dentro del planeta en donde hay digamos, una exacerbación o una intensificación de esas fuerzas, de esos electromagnetismos, ¿sí? De esas emanaciones de fuerzas telúricas, pues muchos lo han planteado, incluso pues el listado es largo de los científicos, las organizaciones, las logias, incluso pues las organizaciones religiosas, muchas de ellas también, o con digamos un perfil teosófico, ¿sí? O místico. En ese escenario pues también hay mucho desarrollo, mucha información, especialmente la obra de Dan Cohen es muy interesante, también la veremos en su momento. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde hay o no una cercanía entre estas obras, digamos que plantean la existencia de estos sistemas de redes, de lugares y estos lugares, estas edificaciones sagradas, si se quiere, o de alto poder simbólico. Eh, Finalmente, pues lo que queremos saber, o las preguntas, digamos, profundas que queremos resolver en cierta medida, tienen que ver con las preguntas como las siguientes, las voy a plantear acá, ¿sí? Es posible que el planeta cuente con una red de energía a la cual están vinculados lugares arqueológicos ancestrales o centros simbólicos de poder. Las dejo planteadas porque es un escenario, digamos, de diálogo, de discusión, de interpelación. Esta red de lugares ancestrales tiene relación con formas de geometría sagrada arquetípicas. Es otra, digamos, de las líneas de búsqueda. Y la otra que si es posible conectar un edificio a esta red, es decir, si diseñamos una edificación y la queremos conectar a la red a la que está, pues en teoría, con que es conectado los de las otras edificaciones ancestrales,
es posible hacerlo, y si es posible, esto podría aumentar digamos, el nivel de conciencia, o mínimamente podría producir un bienestar o un mayor bienestar en las personas que habitan esos lugares. Esas son como las preguntas que están atrás, digamos, de esta observación que hacemos de esta obra de este autor, en este caso, listo. Entonces, voy a rescatar algunos elementos de la obra que me parecieron interesantes. Él trabaja desde el concepto de la proporción áurea, ¿sí? Y específicamente desde el triángulo áureo, pues es una figura geométrica eh, relativamente sencilla, que trabaja por medio de fractalidades, ¿sí? Y de proporcionalidades que le van permitiendo la autosemejanza, ¿sí? Y que le va permitiendo replicarse sobre sí mismo casi infinitamente, y produciendo pues digamos, en términos, en función inversa, una espiral logarítmica que, digamos, durante toda la historia de la humanidad pues ha estado presente como un referente de la belleza, ¿sí? La proporción áurea, ya sea en estos términos de la espiral del triángulo áureo, o a través de la proporción áurea, digamos, desde rectángulos. Se puede lograr pues a partir de muchas figuras. Utiliza este elemento como un referente, y digamos, es el patrón a través del cual él elabora su propuesta dentro de la obra, ¿listo? Por eso es importante verlo. Utiliza otro elemento que es el concepto de la latitud 19.5, que son estas dos líneas que vemos aquí paralelas, una por bien abajo, pues digamos, incluso pues están por abajo del trópico de Cáncer, y por arriba del trópico de Capricornio. eh, Están en la latitud 19.5. Esta propuesta, o digamos esta reflexión, este análisis sobre esta posición específica en términos de latitud, está asociada a un concepto que, digamos, lo trabaja mucho dentro de los escenarios de la metafísica, en donde se plantea que los planetas están, digamos, estructurados en una figura que se llama el Merkabah, que está compuesta por dos tetraedros que están intersectados entre sí perfectamente, y en las esquinas de esos tetraedros, pues digamos, si la Tierra fuera perfectamente esférica, que sabemos que no lo es, pero si lo fuera, tocaría con sus puntas, ¿sí? Con sus vértices, eh, cada uno de ellos tocaría a esta altura de los 19.5. Algunas observaciones que han hecho estos investigadores que trabajan sobre esta línea han visto que en varios planetas de este sistema solar hay unas manifestaciones específicas de emanaciones, es decir, aparición de lugares con mucha actividad volcánica, o lugares estratégicos donde se han instalado lugares antiguos. Aquí podemos ver algunos. Este es, por ejemplo, el triángulo del diablo, lo llaman. Esto es Hawái, es una isla con mucha actividad volcánica. El triángulo de las Bermudas, el megalito algeriano, en fin, una serie de lugares a nivel planetario que son relevantes y que pueden estar correlacionados con esa latitud 19.5. ¿Qué pasa? El autor, el señor Enrique Ortiz, plantea que el lugar que él escoge para iniciar su propuesta digamos, de trazados geométricos, a partir de los cuales busca identificar unos lugares, una correlación de lugares, usa un vínculo, o tiene un vínculo con esa latitud 19.5, ¿listo? Por eso es importante también tenerla en cuenta. Utiliza precisamente estos dos lugares, el punto A, el punto B, y traza una línea entre ambos. El primero es la montaña de Cubilete, es un lugar sagrado en México, pues digamos desde la visión judeocristiana, es una implantación de una iglesia católica. Es un lugar donde históricamente ha estado un monumento de Cristo, como Cristo, el Cristo Rey, el concepto de Cristo Rey. Y este otro lugar que es el Cerro Rabón. Demos una mirada
a los lugares, vámonos como a lo lugar, a lo paisajístico y al tratar de como de percibir desde lo que podemos percibir a través de una presentación de este tipo digital sobre esos lugares para ver cómo los sentimos más, qué nos inspira, pues porque en realidad, pues digamos, en principio habría que conocer la obra antes. Digamos, estos dos lugares los escoge Enrique Ortiz a partir de un análisis que hace de una red que hay en una obra que pues ha sido bastante difícil de acceder o tiene como cierto secretismo, sí, que es una obra del libro de Enoch, en donde plantean una red que se llama la red de Altía. Y se supone que en la obra del año 97 de Enrique Ortiz, él define y aclara las razones por las cuales escoge estos dos lugares, la montaña Cubilete y el Cerro Rabón como el eje estructural, digamos, de su propuesta, ¿sí? Sigamos adelante, vamos viendo, o sea, estamos haciendo un recorrido, vamos a darnos un paseo por México y por sus lugares arqueológicos y simbólicos, ¿no? Bueno, este es la montaña del Cubilete, pues es una formación natural hermosa, espectacular, con un paisaje grandioso, ¿sí? Hablan como de que es el centro geográfico, digamos, de lo que es el país, está pues como en el centro del territorio del país. Aquí podemos ver una vista superior desde el norte, en realidad pues no está planteado a mi manera de ver como desde un alineamiento con respecto al norte, porque digamos el norte en este caso sería esta dirección y él está puesto digamos en diagonal con respecto a eso, no, digamos que no tiene en cuenta esos elementos, aunque sí es un sitio muy místico, muy antiguo, el segundo sitio religioso más visitado de México, es decir, tiene de todas maneras un simbolismo muy importante a nivel de México. Tiene una antigüedad desde 1919, pues tiene ya, digamos, ocupación en términos de simbolismo cristiano. El Cerro Rabón, pues sí es, digamos, un lugar un poco más natural, pues sí también es muy espectacular geográficamente, es un lugar imponente, magnífico. Está, digamos, a una altura más baja sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Eh, el Monte Cubilete está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que este está apenas a 1.200. Es una zona pues prácticamente muy despoblada de México, donde ese cerro queda, digamos, como una reserva natural a mi manera de ver, y el autor lo plantea como un lugar sagrado y como un lugar estratégico dentro de esta retícula de Altía que plantea. Listo. De ahí propone entonces utilizando el triángulo áureo, ¿sí? Plantea o propone una implantación para esa figura, ¿cierto? Miren, aquí es donde estábamos originalmente. Esta es la montaña Cubilete, el Cerro Rabón, ¿sí? Y a partir de eso empieza un desarrollo a partir de los logaritmos que nos permite la proyección del triángulo áureo y empieza a conectar una serie de lugares. Los dos primeros que conecta, que me parecen muy interesantes, son Coba y Palenque, dos lugares arqueológicos que los conecta a través de esta línea horizontal que viene aquí subiendo por toda la península de Yucatán, ¿sí? Y esto que nos atraviesa todo el país viene y conecta en este punto, ¿sí? Y va conformando este gran triángulo áureo, ¿no? Algunas de las imágenes de lo que son estos lugares son lugares arqueológicos muy antiguos, muy espectaculares también, ¿sí? Algunos mucho más conservados que otros, por ejemplo Coa pues a simple vista pues parece deteriorado, mientras que Palenque pues es un lugar que conserva pues casi toda la belleza de sus edificaciones antiguas. Como para tener un poco de
contexto sobre lo que fueron estas culturas antiguas, aquí podemos ver, digamos, en el norte y centro del país estuvo el imperio azteca, ¿cierto? En lo que hoy en día es pues, la Ciudad de México, que está casi que en esta zona central. Y en la península de Yucatán, pues estuvieron dos periodos de lo que fueron los mayas, ¿sí? Los mayas antiguos, que son esta zona, digamos, más al sur, y los nuevos mayas, que son estos que están un poco más al norte. Eh, la propuesta de Enrique Ortiz es bastante compleja, tiene muchísima, digamos, tiene muchísimos elementos. Habría que entrar, pues, digamos, a una revisión muy exhaustiva, pues, para, digamos, poder lograr llegar a las conclusiones o validar desde la perspectiva, pues, digamos, de un investigador o de un científico juicioso de las propuestas que él hace. Sin embargo, pues digamos, tiene una conclusión, una de la que me parece más importante o más interesante desde su propuesta geométrica, es que a través de su trazado logró conectar todas las capitales del país, lo cual pues de por sí ya es un desafío enorme y bueno, según lo que él dice en su obra, así fue. Ahora, dentro de este mapa, que es el único que yo estoy trabajando, él tiene varios mapas dentro de la obra, pero me concentré en este porque me parece como el que realmente, digamos, resume en buena medida lo que él propone o digamos, lo que nos pone como sobre la mesa, lo que él quiere plantear. Yo también, digamos, esta propuesta de Enrique Ortiz la estoy intersectando con el tema, digamos, de los 10 lugares arqueológicos más visitados de México. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos observar esta propuesta de lugares que han sido, digamos que él propone que están tejidos o que se pueden tejer a través de estas geometrías con una dinámica contemporánea hoy, en donde esos lugares tienen una enorme vitalidad y un enorme simbolismo, no solo para los ciudadanos mexicanos, sino para la gente del mundo, ya que son de los lugares más visitados a nivel nacional en términos de México e internacionalmente como lugares arqueológicos, por la belleza y la conservación de sus estructuras, por la antigüedad de las obras y, digamos, por el simbolismo de cada una de estas culturas que fue también enorme. Entonces vamos a hacer un breve recorrido sobre los 10 lugares, ¿cierto? Los 10 lugares que, digamos, son los 10 sitios arqueológicos más visitados. Obviamente, pues Enrique Ortiz identifica todas las capitales del país, las logra tejer con su geometría desde el Triángulo Áureo y plantea unas 100 localizaciones. Yo voy a observar solamente las que son arqueológicas y las que son las 10 principales lugares más visitados arqueológicamente del país, arqueológicos del país. ¿Listo? Entonces empezamos con el más visitado, que es Chichen Itza, el lugar, pues uno de los lugares mejor conservados de todo México, de la cultura maya, ¿sí? Está aquí en el norte. La conexión que él plantea para estos lugares que están acá en la península de Yucatán tiene que ver con digamos, plantea este punto central que es Coba y desde ahí propone armar una nueva geometría que es un decágono a partir del cual empieza a proyectar unas líneas que empieza a tejer esos elementos que están ahí, ¿sí? En algunos casos, pues digamos que yo lo veo más como una intencionalidad o una búsqueda de conexión. En realidad algunos de ellos no están alineados con la propuesta que tiene Enrique Ortiz. Es más, algunos lugares que son arqueológicos de una cierta relevancia, pues no quedaron dentro de la malla que él propone usar, ¿cierto? Entonces, como es el caso, por ejemplo, de Tulum, que es aquí en la costa este del Yucatán, que no quedó dentro de su lista. Entonces, Chichen Itza, por ejemplo, el segundo más visitado, Teotihuacán, perdón, que está pues en la Ciudad de México, en la parte norte, ese sí, digamos, quedó en cierta medida dentro del alineamiento, ¿sí? Ahí, digamos, en esa misma línea
Podríamos hablar de una serie de volcanes. Aquí está pues el Popocatépetl, que está, digamos, también en esa área de influencia del DF. Ese sería Teotihuacán con sus dos pirámides y bueno, todo el complejo piramidal que hay en ese lugar. Eh, Tulum, como les comentaba, por ejemplo, Tulum no quedó dentro del trazado que planteó Enrique, pero es un lugar arqueológico también muy interesante, muy bien conservado, muy visitado, ¿sí? Con, digamos, los lenguajes de la arquitectura de los mayas, pues es muy legible también pues en toda esa península de Yucatán. Son complejos pues que a todas luces son de la misma cultura, ¿no? Monte Albán, también muy conservado, de gran espectacularidad, un enorme lugar, conectado, sí, digamos, a través de ese decágono que plantea que está articulado con Coba. Eh, este es Palenque, ¿cierto? Que Palenque está ubicado aquí en esta parte. Está alineado en cierta medida, fue el primer alineamiento que él propuso, que es este alineamiento que viene aquí en esta base del triángulo grande, del triángulo áureo, que digamos acá en este centro, ¿sí? Viene siendo como casi el eje que divide este triángulo en dos. Entonces, digamos que en ese caso sí queda. El Tajín, ese está, digamos, un poco hacia al noreste de la Ciudad de México, ya sobre la costa. También es un emplazamiento que tiene cierto vínculo con alguno de los trazados, no está, digamos, claramente alineado con el principal triángulo áureo, pero pues tiene un vínculo cuando ya se empieza, digamos, a meter en esas escalas más micro al desarrollar su geometría. Uxmal, otro lugar también muy representativo, muy estratégico, está ya pues en la península de Yucatán con una conexión a través de ese decágono que comentamos anteriormente. Eh, Tula, muy cerca al DF, un poco más al noroccidente, donde están estas estatuas muy representativas, muy visitadas pues del país. Bueno, este ya sería el noveno lugar arqueológico. Este es Chachoven, otro lugar hermoso, construido también en piedra, sobre la costa este de la península de Yucatán. Ese es el noveno lugar más visitado, está ubicado en Quintana Roo, 80.000 visitantes aproximadamente al año. Estas cifras son anuales, ¿no? Listo. Bueno, este ha sido un breve recorrido sobre la propuesta de Enrique Ortiz Dávila con respecto a este tema de la geometría sagrada, red de conciencia crística y centros de poder. Bueno, la obra es bastante interesante. Plantea, pues, digamos, para mí es más una propuesta de lo que podría ser, digamos, una manera de explorar este tema de las redes de conciencia crística, de cómo están interconectados. Otros autores llegan de otra manera, llegan digamos, de la manera que, digamos, yo quisiera desarrollar una metodología para llegar a identificar esos lugares. La metodología que yo usaría es ir a medir la fuerza de la energía telúrica dentro de los lugares, ¿sí? Un poco a la manera de identificar líneas ley dentro de los territorios, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues me pareció bastante interesante la propuesta, ponerla en conocimiento de la gente e ir, digamos, ampliando nuestros horizontes y profundizando nuestras investigaciones sobre estos temas. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Espero que les guste estos contenidos. Si es así, por favor, suscribirse a nuestro canal, es gratuito. No más con suscribirse ya nos están haciendo un apoyo enorme. Si le dan like al video, si nos comentan, también nos hacen unos aportes muy importantes y son completamente gratuitos. De esa manera podemos nosotros seguir produciendo este tipo de contenido en el escenario, digamos, de esta búsqueda de conocimientos alternativos que tienen fundamentos científicos. Bueno,
Un placer verlos y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.